Hace ya un rato había hecho un directo en donde yo había tratado de aprovechar un autoanálisis que había estado realizando minutos antes, pero el directo salió con muchos errores, sobre todo que mi perro, que lo están escuchando, se puso a ladrar bastante y no se me entendía muy bien lo que estaba tratando de explicar. Y bueno, aparte que sé que no iba a ser estéticamente agradable para quien lo viese y tal vez no iba a verlo completo y no iba a captar el mensaje. Bueno, ¿qué era lo que estaba mencionando en ese video? Bueno, como ustedes, si es que habrán visto mi video anterior en donde hablo sobre la discriminación, hipocresía y, y homofobia por parte del sector heterosexual hacia la comunidad homosexual o LGBT, eh, yo en ese video había mencionado de que en determinada oportunidad cuando yo estuve teniendo este enfrentamiento con este grupo de Facebook que me estuvo agrediendo y tratando de excluirme, había mencionado que había tenido un momento de debilidad y que sentía frustración porque presentaba esa debilidad. La debilidad no había sido producida por el hecho de que me estuviesen ofendiendo, sino porque yo mismo sentía de que era que mi estructura mental o los pensamientos que yo estaba tratando de defender no los tenía claros y por ende no me sentía completamente seguro de lo que estaba tratando de defender y de dar cara. Y entré en un estado de impotencia, de cólera hacia mí mismo, porque yo dije, no puedo creer que yo siga siendo parte del gran grupo de personas que aún están endebles en sus pensamientos y pueden ser incluso hasta ser convencidos por el resto de que están equivocados cuando es totalmente lo contrario, es viceversa. Entonces, me puse a pensar y analizar y yo dije, si era, ay, la mano me está temblando, eh, si era, si era positivo este tipo de pensamientos que yo tenía en determinadas situaciones como en esto que había pasado. Y, y me di cuenta que no. Así, y como yo les había explicado en determinados videos anteriores, en donde había estado explicando sobre la homosexualidad en este país en el cual yo vivo, en donde nosotros a veces tenemos que lidiar con gente homosexual que tiene un concepto muy denigrante de su propia identidad sexual, porque son pertenecientes a generaciones pasadas, gente de 30, 40 o 50 años, que son personas que han vivido a partir de un entorno mucho más nocivo del cual nosotros vivimos actualmente. Entonces, tenemos que mostrar un comportamiento de comprensión para no terminar discriminándolos a ellos también o por último teniendo comportamientos hostiles hacia este grupo. Y bueno, así como nosotros teníamos ese, entre comillas, en cierto grado de ver, de, de comprender a nuestro entorno y en este caso comprender a este grupo de personas que conforman parte de la comunidad, nosotros también tenemos que ser comprensibles con nosotros mismos porque, ¿qué había pasado en mi caso? Por más de que yo trataba de defender mis ideales, pero me daba cuenta de que yo no era seguro de lo que estaba queriendo eh, defender, entré en un estado de autodestrucción en donde se me era imperdonable el hecho de que yo me contradiciese. Me di cuenta ahora, haciendo una retrospectiva de la situación, de que no debía haber hecho eso, porque la única finalidad que estaba haciendo eso era con un acto de autodestrucción y de terminar siendo un enemigo más hacia mí. O sea, era la última persona que me estaba tirando palo en esa situación para poder terminar de destruirme. Y lo cual, obviamente, si se dan cuenta, no tiene ninguna lógica. Lo que lo que yo debía hacer y lo que ya sé que debo de hacer es comprenderme, así como yo les dije a ustedes de que hay que comprender a nuestro entorno para que sepan el porqué de su nivel de ignorancia, el porqué, el nivel de su hostilidad o de autopercepción negativa. Nosotros también tenemos que comprender a nosotros mismos el porqué de nuestras posibles incoherencias o frustraciones o determinados pensamientos o emociones. En este caso yo debí
en vez de haberme estado destruyendo y sentir impotencia o frustración por la incoherencia de mis pensamientos y actos, debí haber analizado y darme cuenta de que obviamente yo era una persona más que había crecido en un entorno que no era para nada el adecuado como para poder yo querer asumir de que estos pensamientos que tengo actualmente los tengo calcado al 100%. Soy una persona que obviamente, como muchos homosexuales de mi edad, incluso menos todavía, más jóvenes, aún siguen lidiando y, no, y soy parte del pequeño grupo que está tratando de desligarse de estas ideologías nocivas. Y obviamente vivo un día a día en donde estos pensamientos que yo estoy tratando de adaptar no son apoyados por casi nadie y tengo que por mi propia cuenta tener que investigar para poder apoyar estas nuevas ideas que estoy tratando de construir en mi mente. Aparte de que también tengo que tener un análisis, hacer un análisis de mi historial, de mi vida y de las determinadas situaciones por las cuales yo he vivido que me han llevado a tener también un carácter o una personalidad, digamos, un poco débil por determinadas situaciones y por determinadas experiencias que he tenido. Entonces, no tengo que tener un comportamiento autodestructivo y decirme no, no es permisible para ti, o sea, hacia mí mismo, para ti que tú pienses así o que te contradigas porque tú tienes tanto tiempo tratando de construir determinados pensamientos y ahora justo que se presenta esta oportunidad, ahora te contradices. No, no tengo que hacer eso porque, como digo, como dije hace un rato, me termino dando palo yo mismo, me termino lastimando yo y termino siendo parte de ese grupo que me está jodiendo. Y lo único que tengo que hacer es comprender, como digo, analizar el porqué de mis contradicciones, analizar mi historia, mi vida, qué es lo que me lleva a que yo aún presente una personalidad débil y una estructura mental endeble, para de esa manera corregir esos factores y hacer que estos pensamientos que ahora estoy tratando de adaptar se solidifiquen más en esta cabeza. Y de esa manera, en un futuro cercano, cuando tenga otra situación en donde me tenga que presentar con una situación muy similar como la que describí en mi anterior video, mi reacción no sea destructiva para mí, sino sea más bien positiva y mi interacción con el entorno sea mucho más sana, sobre todo para mí y también para los demás. Entonces, la finalidad de este video y de ese directo que terminé poniéndolo en privado es de que sean pacientes consigo mismos, no sean un enemigo más suyo, comprendan el porqué, o sea, si están ustedes al igual que yo y de que muchas personas tratando de cambiar una estructura mental, pero se dan cuenta que aún se contradicen o son incoherentes en determinadas situaciones, entiendan de que ustedes todavía son un trabajo en proceso, están autoconstruyéndose todavía en medio de una sociedad completamente inestable y con pensamientos muy enfermizos. Y y bueno, y pues si no hay apoyo es mucho peor, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. A ver, no sé si me estoy dejando algo más. Bueno, que si quieren saber más a fondo de lo que había sucedido en esa situación que les he descrito, en donde hubo discriminación hacia mi persona, les invito a que vean el video, este último video que he subido. Y sí, bueno, este video terminó durando menos que el directo. Ok, muchas gracias por ver.